antes de iniciar, ¿por qué no oramos? Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido estar esta noche para iniciar esta serie de cursos en Houston. Padre Santo, realmente las respuestas que tú nos has permitido escuchar de todo el mundo es un gran interés por este centro. Te pedimos, Señor, que formes acá personas que puedan llevar la reforma a todos los Estados Unidos, que haya estudiantes de cada uno de los estados que vengan acá a formarse para que aquí sea el centro de los estudios reformados del Seminario Reformado Latinoamericano, para que tú, Señor, bendigas a los hispanos con una doctrina sana y con un conocimiento profundo de la Biblia, para que por el poder del Espíritu Santo miles y millones de hispanos puedan glorificarte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ok. Como están grabando, obviamente ustedes después pueden ver la grabación para tener notas. Y aparte de eso, este curso lo hicimos por internet y participó Steven Lawson y otros que invitamos a participar en distintas partes. Entonces me gustaría que ustedes pudieran ver ese curso a través de internet o de YouTube, y los que se registraron van a tener una entrada completamente libre. Y a los que no se registren, entonces podemos conseguir cierto permiso para que los puedan repetir, no solamente porque este va a ser un curso extraordinariamente rápido y ustedes necesitan tener notas para internalizar los conceptos que se van a enseñar en un curso tan concentrado como el que vamos a hacer esta noche. Para los que están estudiando para obtener una licenciatura, obviamente los requerimientos del term paper, ¿cómo se dice? Los proyectos van a ser menos y las lecturas van a ser menos de las personas que quieren tomar la maestría, y para los que toman el doctorado va a ser mucho más requerimiento de lecturas. Y obviamente yo no sabía que venía para acá hasta ayer a las tal vez porque allá eran como las 10 de la mañana, sí, porque el profesor que iba a dictar el curso canceló, y el sábado iba a enseñar otro curso en Medellín, pero me pidieron que prefieren que viniera acá, así que ustedes me ahorraron un viajecito a Colombia. Sí. Las 9 marcas de un pastor reformado la vamos a hacer en 9 puntos. 2 Fs, FF de Francisco, FF, y 7 Ps. Así que pueden escribirlo en orden así: 2 Fs y 7 Ps.
La primera F, voy a hacer un resumen general de lo que vamos a hacer en todo el curso. Y luego seguimos punto por punto. La primera F, creemos que sería conveniente que un pastor sea cristiano. ¿Les parece una buena idea? Sí. O sea, ¿y cómo una persona llega a ser cristiano? Hay solamente un medio. En inglés se llama justification by faith alone. Justificación por fe solamente. Así que la primera F es fe. Y vamos a analizar lo que es una verdadera fe y una fe que no es verdadera. Y vamos a ver la fe desde el punto de vista del Evangelio. Y eso quiere decir que esto fue claramente establecido para nuestro conocimiento en la Reforma Protestante del siglo XVI, donde tenemos las 5 solas de la Reforma Protestante. Sola Escritura, indicando que la Biblia es la suprema autoridad, no la única, porque la Iglesia tiene autoridad y la tradición tiene autoridad, siempre y cuando se someta a la autoridad de las Sagradas Escrituras. O sea que las Escrituras es la suprema autoridad. No podemos decir que es la única autoridad, sino la suprema. Luego, sola gratia. Eso significa que la salvación es por gracia solamente, y los que vengan el domingo al estudio bíblico vamos a demostrar claramente esa gracia en la regeneración de uno de los ladrones que estaban crucificados con Cristo. Y vamos a ver una demostración de lo que es la salvación por gracia solamente, sin méritos de nadie, excepto la bendición que Dios le da a una persona de haber sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Sola gratia, sola escritura, sola gratia, que significa sola gracia, y luego sola fide, que es la justificación es por fe solamente, y fe es la causa instrumental de la Reforma Protestante del siglo XVI. Se estableció con toda claridad que el instrumento, por eso se llama instrumental, el martillo en la cual se para el cristianismo y la Iglesia, como dice Martín Lutero, es las aldabas que mueven las puertas de la Iglesia, es la justificación por fe, sola fide. Entonces, luego tenemos fe en qué. Y obviamente, fe en Cristo solamente. Y finalmente, ¿para qué esa fe? Bueno, ahora vamos a ver un poco que el hecho de que sea fe en Cristo solamente ha dividido a los cristianos de los que se creen cristianos o se llaman cristianos, pero no lo son porque no aceptan la exclusividad de Cristo. Que Cristo no es el centro de nuestra fe. Eso es un concepto ecuménico realmente pagano.
Cristo es toda nuestra fe. No es el centro del círculo, es el círculo y la circunferencia toda. O sea que Cristo no admite ninguna otra medio de salvación, sino la fe en Cristo solamente. Y finalmente, ¿para qué estamos salvos? Para ir al cielo, ¿no es verdad? No, no es verdad. Estamos salvos para que desde el momento en que Dios nos da este bello regalo de la regeneración, comencemos a exaltarlo, a adorarlo, a obedecerle. O sea que es soli Deo gloria. Estamos salvos solamente para darle gloria a Dios. Y un medio de darle gloria a Dios es presentar este bello evangelio en todas partes y a toda persona que Dios lo mueva a través del Espíritu Santo para hacer esa obra. En efecto, la única razón por la cual un cristiano está vivo es para presentar el Evangelio. Es para la expansión del Evangelio. Pablo dice, me gustaría morirme, que es mejor, pero debo estar acá hasta porque necesito hacer el trabajo de presentar el Evangelio. La razón principal por la cual estamos vivos no es para estar felices acá y, qué bueno, yo soy cristiano y ahora voy para el cielo. Es para extender el reino de Dios. ¿Sí? Eso no quiere decir que no disfrutemos de este mundo, de esta naturaleza que Dios nos da. En Corintios capítulo 3, si usted ve los versículos del 18 en adelante, llega un momento en que Pablo escribe, ¿por qué hay divisiones en la iglesia si ustedes, todo es de ustedes? Y comienza a iniciar todo. Todos los predicadores son suyos, ya sea Pablo o Pedro o Apolos o lo que sea, todos son suyos. Tienen toda la gracia que se le ha dado, todo el Evangelio, todas las cosas naturales son suyas. Dios le ha regalado todo. ¿Qué más es suyo? Esta vida. ¿Y qué más es suyo? La vida eterna. ¿Y qué más es suyo? Las dificultades son suyas. Y algo más, la muerte es suya, es un regalo de Dios. Increíble cómo ver esta vida en esa forma, porque todos somos de Cristo y Cristo es de Dios. O sea que la razón principal para vivir es la presentación del Evangelio, pero es muy importante también que nosotros disfrutemos de la belleza de este mundo, de esta naturaleza, que Dios la hizo para su gloria y para nuestro beneficio. Bueno, entonces fe es la primera F. Y vamos a extender fe, y en esa fe vamos a estudiar la teología de la Reforma para descubrir o para internalizar el concepto de lo que es fe. Porque muchas gentes dicen que tienen fe y hay muchos pastores que creen que tienen fe, pero su fe no es salvífica. Y no tengo ningún miedo de decir, e inclusive en el internet, que hay pastores que no solamente no tienen fe, la fe que está expresada aquí en la Biblia, sino que tienen fe en el dinero
y tienen fe en sí mismos y son unos ladrones. Los pastores de la teología, de la prosperidad, son unos ladrones que si no se arrepienten y salen de ese medio, su eternidad está seriamente comprometida. Tenemos por lo menos 2 estudiantes en el seminario en Medellín, pero uno de ellos ya llegó a las doctrinas de la gracia y de la reforma a través de las conferencias que damos anualmente en Colombia y en Latinoamérica, y llegó a la conclusión de que él ni era cristiano ni era honrado. Y dijo: yo soy un ladrón. Y si ustedes quieren ver ese video, me acuerda, pastor, para enviarlo para que ustedes lo vean acá. Ese señor, este ladrón que creía tener fe, estaba totalmente engañado. Se aprendió 3 o 4 versículos o capítulos o pasajes bíblicos para convencer a la gente que den todo su dinero así ellos mismos se mueran de hambre. Y lo hizo también que las iglesias de prosperidad le pagaban cantidades de dinero para ser el orador en sus conferencias. Sí. Y cuando sigamos estudiando, vamos a ver, les contaré algunas anécdotas de cómo realmente nosotros hemos experimentado esto en Latinoamérica. O sea que cuando dije que es muy bueno que el pastor sea cristiano, no estoy bromeando. Hay cantidades de pastores que no son cristianos. Bueno, solamente como esto no es un sermón, les puedo comentar una pequeña anécdota. Estaba en la ciudad de Cali y Benny Hinn tenía una conferencia en el estadio. Y Benny Hinn se le quebrantó su avión en Panamá. E inmediatamente el asistente de Benny Hinn lo mandaron a Cali para ser el orador principal. Eso fue un jueves santo, un viernes santo por la noche, y el estadio estaba lleno. El señor se enfermó gravemente, que no podía ni levantarse. Entonces supieron que yo estaba en Cali, y mucha gente me conoce y conoce el seminario en Cali. Entonces me mandaron una delegación para pedir si yo podía reemplazar a Benny Hinn. Y eso, porque necesitaban a alguien que viniera de Estados Unidos, que tuviera, porque ellos creen que los gringos lo saben todo, que si uno va de Estados Unidos, el país líder del mundo, nosotros lo sabemos todo. Así les digamos mentiras. Y estábamos en reunión de pastores, el pastor Ortiz, Leonel Ortiz, el pastor Javier de Cali, no me acuerdo el apellido, Hill y otros, le pueden preguntar y me dijeron: ¿qué hacemos? ¿Voy? Y todos dijeron, oramos, y luego dijeron, vaya y róbeles el show. Y fui. Me dijeron que hablara por 3 horas sobre las 7 expresiones de Jesús en la cruz, que ellos lo llaman 7 palabras.
porque era un Viernes Santo. Y estaban haciendo vigilia toda la noche. Y presenté las 7 palabras que, entre otras cosas, los que vengan el domingo, vamos a analizar esas 7 expresiones de Jesús en la cruz. Claro que nosotros lo vamos a hacer solamente por 15 minutos. Cuando comencé a presentar el Evangelio en una forma clara y desde el punto de vista de la Biblia, a la mitad de mi conversación se salieron fácilmente un 10% de personas. Y luego otros comenzaron a salirse y cuando estaban saliendo regresaban por curiosidad a escuchar. La verdad es que Dios me dio la oportunidad de presentar el Evangelio en una forma clara. Sí. Pero luego, cuando salí y me senté para ver lo que iba a continuar, esta gente comenzó a decirles: ustedes le deben hoy mucho al Señor. Y yo sé que ustedes han dado bastante, así que ahora vamos a pasar y todo lo que usted tenga en su posesión de dinero se lo va a dar al Señor, porque esta noche sí el Señor les habló. Y pasaron el dinero y mientras tanto había orquestas y todo este bullicio. Y al final dijeron: yo sé que ustedes todavía tienen dinero en su bolsillo. Y porque ustedes tienen dinero para ir a la casa con su transporte. Y tienen hambre. Es la oportunidad que ustedes le den todo, absolutamente todo al Señor. Y así pagan claramente por su salvación. Yo quería subirme a gritarles no, pero no me lo permitían, pero tampoco no quería dar un show. Estas gentes desgraciadas hacían que esta gente que estaba allí fueran muertos de hambre caminando desde la casa, desde ahí hasta su casa, atravesando todo Cali o caminando hasta sus pueblos para que Dios les regalara un auto o les mandara dinero o para todo esto, y se convencieron y les hacían sacar los bolsillos para mostrar que no tenían nada. Eso se llama un robo, una desgracia del Evangelio. Lo único bueno que salió de ahí es que tuvimos la oportunidad de presentar el Evangelio. No importa la circunstancia. Un paréntesis. Cuando estábamos saliendo nos dieron una bolsa de dinero por la participación. Y yo le dije a los pastores, dice: esto es dinero de sangre, no la podemos utilizar. Y el pastor Leonel dijo: dinero de sangre es mejor que nosotros, que ellos derramen más sangre malgastando este dinero en otras cosas. ¿Sí? Pero eso es lo que estamos hablando. ¿Qué es la fe? Y llegaremos a ese punto. La segunda F, perdón, ¿qué creen ustedes que sea? ¿Qué es lo esencial que dice la Biblia antes de que una persona pueda ser pastor? La carta a Timoteo, carta a Tito. Es necesario que esa persona tenga una familia, que cuide de su familia bien para poder cuidar del Santo Dios. O sea que la siguiente F es la familia. Y vamos a hablar mucho acerca de la familia. La importancia de que el pastor mantenga su hogar bien, que tenga a sus hijos bien en los caminos del Señor, para poder gobernar la iglesia.
no es absolutamente necesario que un pastor sea casado, pero si es casado, debe ser el marido de una sola mujer, que tenga su casa bien, porque si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios, la iglesia? O sea que vamos a ver cantidades de esto y vamos a ver ahí también la importancia de la posición bíblica del esposo, la esposa, los hijos y todo lo demás acerca de la Biblia. Vamos a parar un poco en Efesios capítulo 5, versículo ¿qué? Del 22 hasta el final, donde es un manual clarísimo de quién es el pastor en su hogar y quién es un cristiano en su hogar. Es bien grave para un pastor tratar de ser un hipócrita desde el púlpito, diciendo a la gente cómo deben portarse como familia, mientras que la esposa está escuchando el mensaje, y la esposa son los ojitos de Dios 7 días a la semana, 24 horas por día. Y la esposa está diciendo, siga hablando, porque yo sé quién eres en la casa. Sí. Por eso en algunos casos, cuando un pastor va a iniciarse como pastor en una iglesia o que lo invitan, a veces lo primero que hacen después de entrevistarlo a él un poco es entrevistar a la esposa y entrevistarlos a los dos, porque la esposa tiene una forma de hablar en una forma expresiva con lo que se llama en inglés body language, con los ojos, ¿sí? Son preguntas especiales, pero eso es muy importante. Entonces, la familia es una parte esencial del pastor reformado. Y luego tenemos 7 P's. El que escribió las 9 marcas de la iglesia reformada, obviamente escribió acerca de qué es una iglesia y las demostraciones claras de cómo podemos identificar una iglesia que realmente es cristiana. ¿Ustedes han leído este libro o no? ¿O lo han visto antes? Las 9 marcas de una iglesia reformada. No le digo el título del pastor. Bueno, no digo nada de eso. Pero la primera P, bueno, para completar el pensamiento, estamos identificando las 9 marcas de la iglesia con las 9 marcas del pastor. Porque si el pastor no está enseñando la palabra de Dios, si el pastor realmente no tiene fe, si el pastor no aplica la disciplina de la iglesia, si no se enseña la Biblia allá y no se llevan a cabo los sacramentos o los mandatos de la Santa Cena y el bautizo, eso no se llama iglesia. Si falta eso, ahí no hay iglesia. Llámenla iglesia o como quiera. Normalmente, ustedes saben, yo iba a ser un sacerdote católico romano, iba a ser ordenado en Roma, y no puedo decir que el catolicismo romano es una iglesia. Punto.
Eso se podrá llamar lo que se llame, pero no es iglesia. Y ya hablaremos un poco sobre eso, porque hay que hacer ciertas referencias con otros tipos de doctrinas que no están de acuerdo con la Biblia. Mormones y testigos de Jehová y otros medios, el Evangelio de Prosperidad, que realmente no representan para nada los conceptos de la fe reformada. Entonces, la primera P la tenemos en inglés, estamos tratando de traducirla al español, pero en inglés es prayer. Nosotros la vamos a llamar plegaria para que cuadre con la P. ¿Sí? Pero es realmente oración. Un pastor reformado es un hombre que camina con Dios, que vive una vida de oración, una persona que es sorprendido por su esposa y por sus hijos, encontrándolo de rodillas, orando por su familia, orando por la iglesia. Y veremos cómo Pablo y Nehemías y Daniel y Moisés y el Señor Jesucristo no solamente predicaban la palabra, sino pasaban grandes horas orando. Y digo una expresión que cuando la digo en público, muchos pastores se enojan. Pero la voy a decir aquí porque si hay 2 pastores o 3, lo único que pueden hacerme es sacarme de acá, ¿no? Pero es que hay pastores que oran solamente cuando le pagan por orar. Dentro de su salario está hacer las funciones de la iglesia y de la predicación y todo esto. Amados, orar desde aquí es fácil. Y tener una apariencia de oración es fácil. Lo que es difícil es orar a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana o reunirse con los ancianos de la iglesia y con los líderes de la iglesia a orar por la iglesia, a tener una lista de todos los hermanos y hermanas que están sufriendo. ¿Sí? Y cuando el pastor se encuentra con esta persona que está sufriendo, ¿y cómo sigues? Estamos orando por ti. Cuando realmente, o vamos a orar por ti, cuando realmente ni están orando por ellos, solamente, y oran desde el púlpito para que la gente los escuche. La otra cuestión grave es orar para controlar las otras personas. ¿Sí? Decirle al Señor, ay, cómo le agradecería, Señor, si mi esposa me obedece en todo, y la esposa está ahí al lado. ¿Sí? O lo contrario, cosas, sí. Es muy interesante. Entonces vamos a tratar el tema de esa P, de la oración, en una forma bien clara y ver en la Biblia qué nos dice Dios acerca de esa comunión diaria con el Santo Dios. Y eso no quiere decir, como dice Paul Washer, que usted tenga que gastarse 2 horas de rodillas, o 1 hora, o media hora. Existe un sistema que el pastor desarrolla de estar siempre en comunicación con el Santo Dios, mientras que corta la grama, mientras que cuida el jardín, mientras que limpia el piso para la esposa, mientras que le lava los platos. Todo esto son oraciones. Y cómo estas se mezclan,
por ejemplo, si ve a la esposa que está haciendo esto o lo otro y él está sentado en su silla y dice, no puedo interrumpir esto porque yo tengo que orar, ¿sí? Eso puede ser pecado, porque lo que sí debe de hacer es orar sirviéndole a su esposa y a sus hijos, ¿sí? Paul Washer dice que él se la pasa orando, que está caminando, que está nadando, que está haciendo esto y siempre está su corazón, cuanto más puede, y es lo que aconseja a los pastores, es estar en continua comunicación con Dios. Camina con el Señor. Ok, esa es la primera P. La siguiente P es la preparación remota. Pueden poner preparación remota igual estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Sí. Hay pastores, amados, que nunca han leído toda la Biblia, solamente partes. Están viendo a alguien que predicó, que fue a la Amazonía, a la zona del Amazonas, a llevar el Evangelio, y fui allá sin la Biblia y sin Cristo. Nunca tuve una Biblia e iba a ser ordenado sacerdote católico. La Biblia nunca la estudiamos en el seminario. En efecto, para estudiar griego nos pidieron que tradujéramos la Ilíada en lugar de la Biblia. ¿Sí? Entonces, la preparación remota significa que realmente una persona que pretende entrar al ministerio pastoral debe tener un conocimiento de la Biblia, que tiene hambre por la Biblia, que la ha leído desde el comienzo hasta el final, y ya llegaremos a ese punto donde puede ser una gran deshonra para el Santo Dios decir, voy a leer hoy mi Biblia. Ok. Mañana voy a leerla donde caiga. ¿Sí? A propósito, me cayó aquí en Gálatas, donde dice, estoy maravillado de que tan pronto estéis alejado de quien te llamó por gracia de Cristo para seguir otro evangelio. ¿Sí? No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Basta con que se mueva 1 milímetro más allá de las Escrituras y ya usted o el pastor está sentado en otra religión, en otro evangelio. Sí. La integridad de la palabra de Dios es esencial para el pastor. Y cuando ora, el pastor se acostumbra a orar con la palabra de Dios. El pastor sabe que a Dios le gusta escucharse a él mismo. Y es tan bueno leer. Si no tiene cómo orar, ore con los salmos. Ore con las oraciones, que hay muchas, pero muchas oraciones acá en la Biblia. Y cuando ore, aplica la Biblia cuando ora. Por ejemplo, esto: Señor, te doy gracias que por el sacrificio de Cristo en la cruz ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Porque nosotros
No pudimos hacer, Señor, lo que debemos hacer porque somos carnales. Pero tú enviaste a tu Hijo en semejanza de carne para hacer lo que nosotros no pudimos hacer y cumplir la ley perfectamente. Por eso te doy gracias, Señor, que el que no tenía pecado lo hizo pecado por nosotros y lo sacrificó en la cruz. Y ahora podemos decir con toda tranquilidad, Padre Santo, y con amor, y con cariño, y con gran agradecimiento, que en realidad ya no hay ninguna condenación, porque los que no éramos tuyos, ahora por el sacrificio de Cristo en la cruz, podemos decirte, Abba, Father. Y ahora no hay ninguna condenación, ¿sí? Y ni la muerte, ni el hambre, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Escucharon eso? ¿Quién dijo esa oración? El Espíritu Santo. Está escrita en la Biblia. Está haciendo una aplicación. Tal vez notaron que hay ciertos pasajes bíblicos en todo lo que acabo de decir. Pero no es oración. Bueno, ya llegaremos a la oración, a la preparación. Entonces, Dios no le pide que lea la Biblia. Así que no la lea. ¿Sabe lo que le pide? Que estudie la Biblia. ¿Sí? Analizar con cuidado lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ¿quién fue el único apóstol que cuando comenzó el juicio de Jesús habló en favor de Jesús? El único apóstol que habló a favor de Jesús. El único que podía ser un buen testigo ante los escribas y los fariseos y los sacerdotes que ahí estaban ya condenando a Jesús. El único que dio un testimonio de que Cristo es bueno y que Cristo no hizo nada malo fue Judas. Y le dijeron, no aceptamos su testimonio, vete, tira el dinero ahí como quiera. Y él dijo, pero Jesús es justo. ¿No? Es interesante cuando se ven estos aspectos, es el estudio de la Biblia. Ver, por ejemplo, cosas como Josué, que después de la destrucción del pueblo de Jericó, dice, maldito el que construya este templo, esta ciudad otra vez. Maldito el padre y los 2 hijos del que construya este templo. Y luego usted va a encontrar que en el tiempo de los reyes, Omri, alguien va y construye Jerusalén y es un señor y nombra a los 2 hijos, el mayor y el menor. ¿Sí? La belleza de la Biblia, cuando se estudia, no cuando se lee para cumplir un compromiso, para decir, tengo que leer la Biblia hoy. Ok, ya. No. Dios quiere que nosotros tratemos, que honremos a Dios leyendo su Biblia como se lee cualquier otro libro. ¿Cómo se lee cualquier otro libro? Desde el principio hasta el final. Cuando estoy en Colombia, por ejemplo, digo, ¿han leído 100 años de soledad? ¿Cuántas manos se levantan? Todos. ¿Sí? ¿La leyó por partecitas o la leyó toda? Si la lee por partecitas, nunca va a saber lo que dice 100 años de soledad. ¿Sí? O cualquier novela, Shakespeare o lo que sea. Hay que leerlo porque
la Biblia, como cualquier otro libro, tiene una secuencia y es casi imposible entender el Nuevo Testamento si no se ha leído las partes fundamentales del Antiguo Testamento. Son las bases. En efecto, Jesús casi todo lo que dijo, lo dijo repitiendo frases del Antiguo Testamento. Inclusive, antes de morir, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Eso estaba escrito. En efecto, la crucifixión de Jesús es un video del Salmo 22, detalle por detalle. ¿Cómo puede entender el sacrificio de sustitución de Jesús si no ha leído Isaías capítulos 52 y 53? ¿Cómo va a entender el protoevangelio en Génesis 3:15 si no ha leído el Antiguo Testamento? Por eso, una iglesia que diga, por ahí hay letreros, iglesia del Nuevo Testamento solamente, salgan de ahí corriendo como si el demonio estuviera ahí. Porque no es posible. Dios quiere que leamos su Biblia y la estudiemos en orden. Sí, puede tomarle algún tiempo, pero la primera vez, es horrible cuando un profesor se da a él mismo como ejemplo, pero cuando leí la Biblia por primera vez, la leí no para honrar al Santo Dios, sino para solucionar mi problema. Mi problema era que mi esposa no podía dormir y estaba enferma. Ya tenía el deseo de llevarla a un psiquiatra porque tenía mucho miedo de morirse e irse al purgatorio. Y si le tenía miedo a la estufa, ¿qué más? Las llamas del purgatorio, ¿no? Entonces, no sabía qué hacer y como un ex candidato para ser ordenado en Roma como sacerdote, no conocía ni la Biblia, ni de dónde salió el tal purgatorio. Y para tratar de ayudarla y de curarla, decidí por primera vez leer toda la Biblia en orden con un marcador para marcar cualquier cosa que se parecía al purgatorio. Dios utilizó eso para permitirme internalizar toda la Biblia y no encontré purgatorio por ninguna parte. ¿Sí? Encontré el plan de salvación en una forma increíble y es un regalo especial del Santo Dios. Obviamente encontré un versículo que habla de purgatorio, que es el libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, y como estaba leyendo esa Biblia, pues hay que leer todo. Pero descubrí por el regalo del Santo Dios, porque yo de teología no sabía nada, sabía mucho de filosofía y de la teología escolástica del catolicismo romano, pero nunca tuve una Biblia en mi mano. Y compañeros que eran en el seminario, que hoy son obispos, nunca tuvieron su propia Biblia que yo haya visto. En el libro de los Macabeos, al final, dice lo siguiente. Lo pueden investigar en sus Biblias o en el Internet, que casi lo sabe todo. Sí. Dice al final, primero, el versículo habla de purgatorio, dice que es bueno orar por los muertos. Entonces, da una apariencia de eso. Pero al final del libro dice lo siguiente, este es Dios hablando. Aquí termino mi historia.
dice el libro de Macabeos al final. Hice lo mejor que pude. ¿Ah? Dios tratando de hacer lo mejor que puede. Obviamente, ese libro no es canónico. Inmediatamente, y luego dice, si me equivoqué, le pido perdón. Claro que estoy parafraseando, porque no me acuerdo exactamente lo que dice, pero entonces, ahí usted se da cuenta cuál es el libro de Dios, y el libro de Dios concuerda muy bien una parte con la otra. Por eso es que en hermenéutica la mejor manera de hacer interpretación bíblica es consultando la Biblia, comparándola ¿con qué? Con la Biblia, que no se equivoca. Bueno, esa es la preparación remota. Hay pastores que nunca han leído la Biblia, mucho menos estudiarla. Un pastor reformado debe haber vivido esa Biblia, amarla. Es algo que no puede. Y he hablado con cantidades de pastores. Dice, tengo media hora para sentarme en la silla donde siempre oro. Que cuando me siento ahí, ya siento que estoy mirando al Señor. Me siento, normalmente ese ambiente me lleva inmediatamente a un encuentro profundo con el Santo Dios. Es como si estuviera hablando con Dios. Sí. Alguien dijo que un día la esposa encontró a su esposo, comenzó a llamarlo, hey, George. Y George no respondía. George estaba leyendo su Biblia y orando con la Biblia. Y cuando ella lo vio, en lugar de hacer esto, hizo así, caminó hacia atrás, porque dice, está en un lugar santo, está en tierra santa, está caminando con Dios, sí. Y hay muchos pastores que comienzan a leer su Biblia y comienzan a ver la concordancia y se enamoran. Dicen, esto no es increíble, nunca había visto esto. Y terminan gastándose 1 hora, 2 horas, ¿sí? Que es algo que le implica un amor profundo. Yo normalmente, cuando enseño, digo que un pastor no tiene derecho a ser pastor si no ha leído la Biblia completamente por lo menos 3 veces. Y si no la ha estudiado toda, por lo menos 1 vez. No tiene derecho. ¿Con qué autoridad? Entonces esa es la preparación remota, el conocimiento profundo de la Biblia. Estuve impresionado con los libros, la cantidad de libros grandes y hermosos que tienen muchos pastores y también incluyendo al pastor Valdés. Me estaba mostrando esos libros. Y llegamos a la conclusión de que si lee todos esos libros, pero no lee la Biblia, está siguiendo doctrinas de hombres e interpretaciones de hombres que pueden ser muy buenos, pero no infalibles. Sí. Ok. Luego viene otra P. La preparación inmediata. Primero tenemos la preparación remota y luego la preparación inmediata. Está bien, si me muevo allá todavía la cámara, ¿sí? Ok. Entonces llevo mi silla, porque como soy tan alto, si me siento no me ven. Sí. Ok. La preparación inmediata. Esa preparación inmediata es la responsabilidad que tiene un pastor de estudiar
En las universidades, Oxford, Harvard, Princeton y las mejores universidades del mundo que surgieron después de la Reforma Protestante del siglo XVI, iniciaron como seminarios. Y la reina de las materias para estudiar era la Facultad de Teología. O sea que un pastor que comienza a enseñar pero no ha estudiado es como ir a donde un médico a pedirle que le haga una operación o que lo cuide cuando el médico nunca ha ido a la escuela de medicina. ¿Quién lo va a hacer? Sí. Existen excepciones, pero es necesario que el pastor tenga tanto amor por la teología, por el conocimiento del Santo Dios, que es extraordinariamente importante que ese pastor estudie. Cuando el pastor ni siquiera sabe escribir, ¿cómo va a cuidar de su gente? Cuando el pastor no sabe escribir, ¿cómo va a presentar sus sermones? Si el pastor no sabe organizar ideas. Sí, todos estos asuntos son extraordinariamente importantes. Entonces, dentro de la preparación inmediata está la responsabilidad que tiene el pastor de estudiar. ¿Y cuáles son los estudios básicos de medicina? ¿O cuáles son los estudios básicos de las carreras de filosofía? ¿Sí? ¿Cuáles son los estudios básicos de cualquier otra carrera? Hay un pensum, un currículo que hay que seguir. Entonces, cuando lleguemos ahí, vamos a tratar, vamos a ver claramente cuáles son esas materias, esos estudios que el pastor debería de hacer. Número 1, obviamente, bibliología, que es el estudio de las Sagradas Escrituras. Debe saber de dónde llegaron las Escrituras, cómo iniciaron los manuscritos, ¿sí? Los autógrafos, antes de llegar a los originales. ¿Sí? Si un pastor le dice cuáles son los originales de la Biblia y está hablando de los manuscritos, él no sabe la diferencia y va a ponerse en grandes problemas. Bibliología, el estudio de la Biblia, debe ser uno de los primeros cursos que un pastor debe tomar. ¿Qué más? Teología bíblica y teología sistemática. La teología bíblica hace un estudio de la Biblia como la Biblia está escrita. La teología sistemática hace un estudio de la Biblia según partes especiales que van a estudiar sistemáticamente. Por ejemplo, en la teología sistemática, lo primero que se estudia es quién es el Santo Dios. ¿Sí? Los atributos del Santo Dios, que se llama la teología propia. Luego se estudia los atributos del hombre pecaminoso. ¿Sí? Una gran diferencia entre el Santo Dios y nosotros. Se estudia soteriología, cómo una persona se salva y cuál es el plan de salvación. Se estudia neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Y
por sistemas. Van todos en la Biblia, pero este pastor puede hablar tranquilamente del Santo Dios porque ha tenido un estudio profundo de quién es este Dios. Cuando hablamos de la Virgen María, o de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no le oramos a María? Y mucha gente dice, es un ídolo. ¿Pero por qué es un ídolo? Porque María no es un ídolo. María no solamente la debemos respetar como la madre de nuestro Señor Jesucristo, quien Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser la madre de Jesús. María está en el cielo porque creyó en Jesús. A María no le podemos orar, no porque sea un ídolo, sino que sencillamente tenemos que conocer los atributos del Santo Dios, los atributos incomunicables del Santo Dios, para decidir si podemos orarle a María o no. Y la respuesta clara es que hay atributos comunicables y los atributos incomunicables. Ya llegaremos allá. Y los atributos incomunicables del Santo Dios son aquellos atributos que solamente le pertenecen al carácter del Santo Dios y que Él no le puede asignar esos atributos a nadie sin crear otro Dios. Y uno de esos atributos es omnipresencia. No hay ningún ser humano que tenga ese atributo porque ese ser, si tiene ese atributo, Dios hubiese creado otro Dios. Por eso no podemos orarle a María en Argentina y en Francia y en Estados Unidos y que ella pueda escuchar todo eso porque ella no tiene el atributo del Santo Dios de omnipresencia. Y no hay por qué pelear. Y luego, el asunto, un pastor puede claramente decir, yo amo a María, pero voy solamente a través de Jesús al Santo Dios. Amamos a los santos, ¿no es verdad? Pedro, Pablo, Santiago, los escritores de la Biblia, Esteban, los mártires, toda esta gente son santos. Y no tuviésemos la Biblia si no hubiesen esos santos en quienes le creemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que están en el cielo. Pero no les oramos, ¿por qué? Porque no pueden escuchar nuestras oraciones porque no son omnipresentes, ¿sí? Aparte de que Dios dice, amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Bueno, otro es el estudio profundo de los distintos libros de la Biblia. Y no hay un seminario que se respete que no enseñe un curso sobre el libro de los Romanos. No hay ni un solo seminario que se respete que no haga estudios de los distintos autores, de los 40 autores que están en la Biblia, y obviamente autores humanos, porque hay solamente un autor, que es el Espíritu Santo. Luego, los libros del Antiguo Testamento son partes especiales de los estudios de un pastor. Él puede ver claramente al estudiar que el libro de los Levíticos, está pegado de mano a mano
con el libro de los Hebreos. Y descubrimos que en el libro de los Levíticos tenemos la importancia del sacerdocio de hombres. Y en el libro de los Hebreos, la destrucción del sacerdocio de hombres. ¿Y por qué se destruyó? ¿Sí? Porque, ya cuando lleguemos allá hablamos sobre eso. Hermenéutica, saber los principios básicos de cómo estudiar las Sagradas Escrituras y cómo presentar las Sagradas Escrituras. Ahí se va a enseñar la gramática, que es esencial para la predicación. Es esencial para la apologética. Por ejemplo, un artículo definido es esencial. Conocer que en gramática ese es un artículo definido y que Jesucristo no es un hijo de Dios, sino que es ¿qué? El Hijo de Dios. Un artículo indefinido, un hijo de Dios, y el Hijo de Dios son dos cosas completamente distintas. Y los testigos de Jehová se alejan completamente de la palabra de Dios y rompen la divinidad de Cristo usando un artículo indefinido donde la Biblia dice claramente que es definido. El Hijo de Dios, no un hijo de Dios. Y ellos se agarran de eso, de ahí, para decir que Jesús es un hijo de Dios, como usted y yo somos unos hijos de Dios. Por consiguiente, acaban con la divinidad de Jesús. ¿Ve la importancia? El asunto de la construcción de los verbos, el tiempo del verbo. ¿Sí? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, a ellos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? O sea que ese ser hijo de Dios es instantáneo una vez que la persona es regenerada por el Espíritu de Dios cuando ha tocado el corazón. ¿Y cómo lo afirma? Va a Romanos 10, donde dice que con el corazón se cree y con la boca se afirma que Jesús es el Redentor. En capítulo 3 de Juan, versículo 18, el que cree estará salvo, ¿no es verdad? ¿Eso es lo que dice? El tiempo del verbo. El que cree está. No es futuro, es ahora. Y el que no cree va a ser condenado, ¿no es verdad? No. Ya está condenado. ¿Y por qué? Porque no ha hecho buenas obras, porque no se ha bautizado, porque no es amistoso con la esposa. ¿Por qué? Justificación por fe, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¡Wow! Pero esos tiempos de los verbos son esenciales. La historia en la hermenéutica es esencial. La geografía, los distintos aspectos que ya llegaremos, porque si pudieran conseguir este libro de R.C. Sproul, que se llama Conociendo las Escrituras, y en inglés es Knowing the Scriptures. ¿Ven este panfleto? Aquí está todo un compendio de hermenéutica y lo vamos a estudiar, ¿sí? Como parte de nuestro trabajo. Luego tenemos apologética. Es altamente divertido, ¿sí? Demostrar, ¿sí? ¿Por qué creemos? ¿Y quién es este Jesús en el que creemos? Es algo que cuando un pastor estudia
no viene al seminario, ay, qué aburrido, otras 3 horas, sino que viene, pero, wow, que no puede pasar un momento. Yo era rector de un colegio, de una escuela secundaria en Filadelfia, por 20 años, ¿sí? Y estudié solamente para agarrar un diploma, porque no era buen estudiante. No me importaban tener una calificación de A, B y C estaba muy bien, al menos de que agarrara mi diploma para conseguir un empleo. Pero cuando me enamoré de la Biblia y volví al seminario, no esperaba el momento de llegar a escuchar a estos profesores idóneos que me hicieron comprender que yo no sabía nada. Sí. Y no esperaba el momento. Mi esposa me estaba esperando y me gastaba otras 3 horas explicándole lo que me habían explicado. Sí, pero es un conocimiento profundo, un deseo profundo de conocer la palabra de Dios. Y estas, luego, tenemos la apologética, donde descubrimos cosas como demostrar que hay un Dios. ¿Eso le parece importante? Parece importante, pero no es. Porque todo el mundo sabe que hay un Dios. ¿Sí? Y si una persona llega a demostrar claramente que hay un Dios, pero no cree en ese Dios ni en el plan de salvación, eso no le sirve de nada. Y el hecho de conocer que hay un Dios, si no tiene fe en Cristo, se va para el infierno igual. ¿Sí? O sea que son aspectos de apologética, porque una cuestión que hacemos en el Seminario Reformado Latinoamericano es que no queremos formar gente muy altamente académica, pero sin corazón. Altamente académica, pero sin fe en Cristo, sin fe en lo que está haciendo. Es algo que es sacrificado, es un sacrificio. ¿Sí? El profesor que iba a venir acá le cancelaron por COVID o por lo que sea. A las 10 de la mañana, el día anterior llegué de Filadelfia a las 2 de la mañana a la casa. Y llama el pastor, y yo no quería venir. No, en mi mente, y mientras que él estaba hablando, decía, ya sé lo que me está pidiendo, que vaya. No, en mi mente. Y cuando terminó de hablar, decía, allá estaré. Porque mi trabajo no es estar cómodo. Mi trabajo es estar disponible, y su trabajo, para el Santo Dios en el momento en que el Señor lo llame. Punto. Sí, pero es una pasión. El conocimiento lo puede tener cualquier persona. En efecto, ustedes saben que hay teólogos que son paganos. Usted lo sabe. Teólogos que se han gastado mucho tiempo, inclusive tratando de desacreditar la Biblia y con alto criticismo de la Biblia y buscando detalles. Hay alguien que escribió ¿por qué no soy cristiano? Es un teólogo. ¿Y de qué le sirve? Si no existe esa pasión del corazón por el Santo Dios. Apologética. Luego tenemos la historia de la iglesia. ¿Cómo vamos a saber lo que ha pasado? ¿Cómo se canonizó la Biblia? ¿Cómo se identificaron las doctrinas más importantes de la Biblia, como es la Trinidad, la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo? No hay ninguna herejía nueva, amados. Todas las herejías que están apareciendo hoy ya estaban en la historia de la iglesia. Así que no hay por qué preocuparse. Luego
tenemos, eso sería, este curso sería una tremenda oportunidad para una tesis de doctorado, ¿sí? Viendo todo, analizando por lo menos una de estas partes. Luego hubo la historia de la Iglesia y la historia primitiva de la Iglesia y la historia a través de los años y cómo la Iglesia comenzó a separarse de Cristo y de las doctrinas sanas y cómo la Iglesia comenzó a restablecerse con la reforma que comenzó ¿en qué año? No responda porque es una pregunta cauciosa. Sí. Posiblemente en el siglo IV se comenzó a definir con Agustíno las doctrinas claves de la Reforma protestante. En efecto, los reformadores citan con gran frecuencia a Agustín, ¿se dice? Sí, Agustín, de Hippo. ¿Qué otras materias son importantes? La oratoria, la presentación, la predicación, ¿sí? Que la persona sabe que tiene que predicar y determina ciertos tiempos de la predicación y sabe que debe controlar también su tiempo porque hay un tiempo determinado en que la mente es capaz de captar y después de algún tiempo usted puede decir lo que quiera, ya la mente no está recibiendo, ¿sí? O sea que toda esa información, cómo predicarla, luego, bueno, todas estas materias, ¿sí? Están incluidas. La exégesis es otra materia, y si ustedes tienen ¿tienen un brochure del seminario? ¿Lo tiene aquí? No. Si me puede traer uno, por favor, y ustedes pueden tenerlo, y ahí ven todas las materias que están en la preparación inmediata. Sí, gracias. En este brochure, que lo vamos a publicar como está en español, hay una parte del currículo y se lo voy a leer. Estamos en preparación, ¿qué? Inmediata. La preparación a largo plazo, ¿qué es? La lectura de la Biblia, el conocimiento de la Biblia. Aquí tiene teología sistemática, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la predicación expositiva, soteriología, el plan de salvación, la teología del pacto, cristología, el estudio de Cristo, santificación, consejería bíblica, que es absolutamente necesaria. Vamos a tratar de tener un programa de maestría donde deseamos que las damas saquen su maestría en consejería bíblica. Porque hay pastores, el pastor no tiene tiempo para todo. Punto. El pastor no puede ser el consejero de todos. Él tiene que aprender a dar la oportunidad. Teología bíblica, apologética. El mundo, la visión total del cristianismo, la historia de la iglesia, la teología patrística, cursos completos sobre libros del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, bibliología, obviamente, eclesiología. ¿Qué es una iglesia? ¿Sí? ¿Y cuáles son los distintivos de las iglesias? Teología pastoral, como un pastor, ¿qué es esto? Lo que estamos estudiando hoy es teología pastoral, las 9 marcas de un pastor reformado. La liturgia, wow, ética,
a la misiología, misiones. Todavía hoy en día se están aplicando misiones que pertenecen, que son conceptos anticuados. La idea de las misiones, hoy en día, si usted habla con cualquier iglesia, dice, ustedes están envueltos en misiones. Dice, sí, mandamos un misionero aquí y allá. Eso está bien, pero esos misioneros se gastan casi 2 años aprendiendo el idioma, otros 2 años aprendiendo la cultura, ¿sí? Y vienen a ser efectivos hasta cierto tiempo. Eso no quiere decir que no se necesiten enviar misioneros, pero las misiones hoy en día están al otro lado de la calle, está su vecino. Y aparte de eso, si son misiones extranjeras, es la preparación de gentes allá para que sean misioneros en sus propios países, que pueden hablar el idioma y conocer la cultura de la gente. Sí. Escatología, ¿qué va a pasar al final del mundo? Estudiar los cultos y otras religiones. ¿Cómo vamos a presentarle el Evangelio a los testigos de Jehová si no conocemos lo que ellos creen? El catolicismo romano, que está dominando gran parte del mundo, ¿sí? Y que tienen las lenguas de la Biblia, el hebreo y el griego, y también conocer un poco de latín, ¿sí? Porque son cosas esenciales. Bueno, ahí están, eso se llama la preparación inmediata. Y ya llegaremos a analizar cada uno de estos temas con cuidado. Luego tenemos la otra P, ¿sí? Esta es la preparación. Un descanso. Ya me dijo que ustedes están saturados y que aquí no pueden captar nada más, que pare. Sí, vamos a parar. ¿Cuánto tiempo, pastor? 15, 20 minutos. Ok, bueno. ¿Comenzamos a las 8? Ok, muy bien.